Eh, gracias al Señor por todo. Gracias al Señor porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ya estamos casi que preparados, hermano. Gracias, hermanita. Gracias. Gracias, hermana Janet. Casi que estamos, ya ayer nos reunimos con el liderazgo para planificar algunas cosas. Ahí poco a poco vamos a ir dando a conocer algunas de ellas, pero lo pronto es que ya vamos a iniciar con el discipulado de corderitos. Los que no se han anotado todavía, pues hay lugar para que se anoten. Y mayordomía, hermano. Vamos a iniciar mayordomía. Por aquí tengo algunas cosas, déjeme ver. Así rapidito le voy a decir las fechas que tenemos ya definidas. Mire, corderitos lo tenemos programado para iniciarlo, creo que el 19, si no estoy mal, vamos a ver. Creo que el 19 de enero, déjeme ver, aquí tengo mis apuntes. Sí, el 19 de enero vamos a iniciar corderitos y el siguiente jueves, es un jueves, y el siguiente jueves 26 iniciamos mayordomía. Esas son las fechas que tenemos ya programadas para iniciar lo que es las doctrinas. Y se acuerda que le hablaba de los discipulados en casa. Tenemos 3 hogares que vamos a iniciar. Por aquí creo que está la hermana Valentina, por ahí la miré. Vamos a iniciar en la casa de hermana Valentina. Sería uno, la casa del hermano Saúl, sería la otra casa. Y está una casa en Pueblo Nuevo. Se me escapa el nombre de la hermana, es la maestra. No me recuerdo cómo se llama, hermano Giovanni. No se acuerda. La hermana de Pueblo Nuevo, se me fue el nombre de ella. Marta, creo, no sé. ¿Ah? No, hermana Daisy, no. De Pueblo Nuevo. Ahí le voy a conseguir el nombre, pero van a haber 3 discipulados, hermano. Para que busquemos ubicarnos en algunos de los discipulados, hermano, y seamos bendecidos por la palabra. Yo le voy a estar dando más detalles en estos días. Yo quiero que nos vamos a organizar mejor con toda la información completa, pero para que se vaya preparando. También, pues, las actividades normal. Viernes tenemos nuestro culto familiar. El sábado ya retomamos intercesión. Y este próximo domingo, hermano, vamos a tener Santa Cena. Vamos a sentarnos a la mesa del Señor. Tanto el sábado aquí en intercesión como el domingo por la mañana vamos a sentarnos a la mesa del Señor. Así que los que no pudieron participar en la vigilia, pues nos vemos el domingo para que participemos. Gloria a Dios. Mire, vamos a entrar a la palabra. Vamos a orar primero, pero quiero organizarme aquí también con el tiempo. Ahorita que estaba escuchando esos himnos, hermano. No, aquí no creo que me dé chance hoy de escribir en la pizarra. Vamos a ver si lo logro explicar sin escribir en la pizarra. Ahorita que estaba escuchando esos signos, es prácticamente eso lo que vamos a ministrar hoy. Ya va a ver usted cómo el Señor alinea todo, y gracias al Señor por su obra. Oremos por esta petición y oremos por por la palabra que va a ser ministrada en esta hora. Padre, gracias. Una vez más nos acercamos delante de ti. Primero, para agradecerte por todo este tiempo, Señor, y queremos iniciar de lo mejor este año. Queremos siempre ir con esa palabra que viene de parte tuya, con ese consejo que viene de parte tuya, Señor. Que seas tú impulsándome a poder, Señor, traer el mensaje que tú quieres que se ministre a la iglesia. Hasta ahora venimos poniendo este tiempo de palabra bajo tu dirección, bajo ese gobierno, esa administración del Espíritu Santo. Hoy más que nunca nos entregamos al gobierno, al régimen del Espíritu Santo para que nos guíe, nos hable, escriba y nosotros
en las tablas de nuestro corazón, que escriba ahí el Espíritu Santo a través de la palabra, a través de mi boca, Señor, que esa unción tuya venga sobre mí y sobre la iglesia también para recibir la palabra tuya. En el nombre de Jesús, Señor, presentamos esta petición también delante de ti como Señor, una petición que ha sido traída al altar. En el nombre de Cristo oramos para que este hermano sea restaurado en su salud. Oramos, Señor, para que todo problema en su cuerpo sea quitado en el nombre de Jesús, que venga esa restauración de su cuerpo en el nombre de Jesús, de su salud. Oramos porque ahí donde está, Señor, dice aquí, hermano, que está en el seguro social este hermano. Oremos para que el Señor ponga ahí su mano de poder. Sufrió una descarga eléctrica, imagínese. Bueno, oremos para que el Señor ponga su mano de poder ahí donde esté. Señor, ahí en la sala del hospital donde está este hermano, oramos para que sea restablecido. Escucha nuestra oración. Sabemos, Señor, que la oración del justo, dice tu palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Queremos que esta oración sea eficaz y que pueda, Señor, llegar hasta donde está este hermano ahí en esa sala del hospital. Pon tu mano de poder y aquellas cosas que los médicos ven como imposible, que seas tú, Señor, ahí poniendo su mano de poder, haciendo posible lo imposible. En el nombre de Cristo, desde ya te damos gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, quiero ver cómo le planteo esto. Vámonos al libro de Juan, capítulo 10, verso 1. A ver hasta dónde me da el tiempo, pero quiero tomarme unos minutitos para que hablemos de esto. Es un pasaje de la Biblia bien conocido, pero en este año nos toca que estudiar bastante, hermano. Nos toca que estudiar bastante porque esto del reconocimiento, cuántas cosas, no quisiera detenerme en explicar cuánto hay que ver del reconocimiento, ahí poco a poco lo vamos a ir viendo, pero aquí hay una acción de reconocer. En este pasaje hay una acción de reconocimiento y hermano, yo considero que es una de las acciones más importantes que nosotros debemos de tomar y de entradita, hermano. Es que por el oír viene la fe. Por el oír vienen muchas cosas, hermano. Y entonces dice ahí la palabra 10:1. Leamos desde el 1, vamos a leer hasta el verso 5. Dice: si en verdad, yo les digo, está hablando Jesús, hermano, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice: si en verdad, yo les digo, la persona que no entra al corral, dice esta versión, es una versión hebrea. Por eso va a escuchar algunas palabras un poco inusuales, pero ahí está, es una versión que se llama Kadosh, es una versión hebrea. Si en verdad yo les digo, la persona que no entra al corral de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otra parte, es un ladrón y un atracador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Por eso esos signos que estaba ministrando Erika ahorita, que cabal, hermano, con esto. Mire, dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este, oiga esto, a este es el que el portero admite, hermano. Hay un portero ahí. Y las ovejas oyen su voz. Yo iba subrayando algunas cositas aquí. Él llama a sus propias ovejas. Hermano, dice ahí, cada una por su nombre las llama el Señor. Otra de las cosas que yo subrayé ahí es que las dirige hacia afuera. Después de sacar a todas las que son suyas, quiere decir que hay ovejas que no son del Señor, hermano. ¿Qué cosas es esta? Quiere decir que hay ovejas que, mire, dice que Él saca las que son suyas. Las que son suyas. Y entonces dice ahí después, después de sacarlas todas las que son suyas, mire esto, es otra cosa que sobre ahí, va delante de ellas, no va detrás, hermano.
va delante de ellas. Y las ovejas le siguen. ¿Pero por qué le siguen, hermano? Dice ahí, porque reconocen su voz. O sea, las ovejas no le siguen por nada más que por su voz. Por eso le siguen. Entonces, hay un reconocimiento ahí. Hay algo que tenemos que reconocer y es la voz de nuestro pastor. Entonces dice ahí, hermano, le voy a seguir leyendo algunas cosas. Dice, porque mire, es doble filo, es una espada de doble filo. El reconocer la voz del pastor es una espada de doble filo, porque dice el verso 5. Ellas nunca siguen a un extraño. Esas ovejas nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él, huyen de los extraños, hermano. Porque las voces de los extraños no son familiares a ellas. Entonces hay voces extrañas. Y la ovejita, al reconocer la voz del pastor, entonces aprende, se graba tanto el timbre de esa voz, hermano, se graba tanto el sonido de esa voz, que después cuando escucha una voz diferente, entonces la reconoce y dice, esta es una voz extraña, no le puedo seguir a este. Aunque este me llame, aunque este me ofrezca, aunque este me diga, venga para aquí o venga para acá, le voy a dar lo otro. Dice la ovejita, esa voz no me es familiar, porque ya conoce la voz de su pastor. Entonces hay algo, hermano, yo quiero tomarme unos minutitos para esto. Hay algo que en este año que el Señor nos empiece a ministrar esto, y yo creo que ya lo empezó a hacer. Ya lo empezó a hacer el Señor, que empiece a ministrar nuestros oídos, hermano, para que nosotros podamos escuchar, más que escuchar, podamos identificar perfectamente la voz de nuestro pastor. Entonces, mire, es importante, hermano, esto es importantísimo, y yo quiero que veamos algunas otras cosas. Mire, entonces el reconocer la voz, Entonces yo quiero que veamos, hermano, que por lo menos, mire, por lo menos hay 3 dimensiones. Yo quiero llevarlo a esto, iglesia. Mire, quiero quedar bien clarito con esa parte del mensaje. Eso es importante que suceda un milagro en nuestro oír para que nosotros podamos reconocer la voz. El asunto es que el Señor tiene muchas maneras de hablar, hermano. Eso dice Hebreos. Si quieren leamos, yo creo que eso está en el primer capítulo de Hebreos. Déjeme ver si está allí. Hebreos 1 creo que está, donde dice que el Señor desde la antigüedad ha hablado de muchas maneras. Ese es el asunto. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo. Mire cuántas cosas dice ese versículo. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, el pastor, por el buen pastor del que estábamos hablando de Juan 10. Dice que en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, pero Dios habla de muchas maneras, en muchas ocasiones. ¿Y qué más dice ahí? Y hace mucho tiempo. Mire, tres muchos hay ahí. Hace mucho tiempo, muchas ocasiones y de muchas maneras. Entonces Dios habla de muchas maneras. Entonces fíjese, hermano, que estaba revisando algunas cositas y mire, por lo menos yo encuentro que hay 3 dimensiones de un pastor, que al final, hermano, son 3 dimensiones, pero que el rebaño es uno mismo. Voy a repetir esto para que nos quede un poquito claro. Mire, el rebaño es uno solo. El rebaño es uno. Pero como que el Señor tiene 3 dimensiones de pastores. Por ejemplo, Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Quiere decir que el Padre es el pastor. Pero leímos que también el Hijo es el pastor. Eso lo leímos ahorita en Juan 10. Entonces, el Padre es pastor, el Hijo es pastor, el rebaño es el mismo. El rebaño no cambia, hermano.
Solo que son como tres dimensiones de pastor. Entonces viene el Señor Jesucristo, y eso yo creo que sí lo vamos a leer, tal vez lo prepara en Juan, en Efesios capítulo 4. Viene el Señor Jesucristo y Él dice: yo me voy, pero yo no puedo dejar el rebaño sin pastor. Entonces dentro de los 5 ministerios, Él levanta a un ministerio que es pastorado. Eso está en Efesios 4, verso 11 creo que sería. Entonces mire, el Padre es pastor, el Hijo es pastor, pero también hay hombres, hay humanos que son pastores, hermano, y que tienen la comisión de pastorear el rebaño del Señor. Por eso le digo, el rebaño es el mismo, el rebaño no cambia, hermano. El rebaño, las ovejitas del Señor, esas nadie se las va a quitar, son de Él. Pero sí hay dimensiones de pastorear. El Padre es pastor, el Hijo es pastor, pero viene el Señor y dice allí, mire este versículo, Él mismo constituyó, hablando de Jesús, hermano, hablando de Jesús, dice, Él mismo, ahí podríamos decir, Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero estos pastores ya son de carne y hueso, hermano. Ya son humanos, pero que hacen una labor pastoral. Mire, esto es bien importante y por eso yo me voy a tomar el tiempo para que hablemos de esto. Es bien importante que nosotros como ovejitas lo entendamos. Porque aquí todos estamos, hermano, yo siempre digo esto, pero es que esto es así. Todos estamos en la condición de que necesitamos ser pastoreados, hermano. El que le predica necesita ser pastoreado. Ustedes como ovejitas necesitan que alguien las pastoree. Entonces el Señor viene y pone un pastor. Entonces ahí dice que hay una comisión, dentro de los 5 ministerios, hay uno que es pastor. Entonces, hermano, por ende, el Señor de alguna manera nos habilita a nosotros los pastores para que el rebaño que el Señor nos dé a pastorear reconozcan la voz de su pastor. Pero yo quiero llevarlo, no es un reconocer así como que muy literal, hermano, sino que, mire, es un reconocer. ¿Cómo le puedo trasladar esto? Que nosotros podamos estar conscientes que lo que se habla aquí no es algo humano, sino que es un mensaje de parte del Señor. Eso es reconocer la voz. En ese sentido quiero que lo llamemos reconocer que lo que se predica aquí, que lo que se habla aquí, no es un mensaje humano, sino que es un mensaje que el Señor utiliza a un hombre para poder trasladarlo. Eso es reconocer. Entonces, hermano, mire, otra cosa que quiero, antes de ver algunos otros puntitos, mire, por una parte nosotros como pastores tenemos que estar conscientes que nosotros no podemos obligar a nadie. Eso tenemos que estar conscientes. Sino que, ¿qué dice ahí la Biblia? El pastor va adelante, habla y las ovejas lo siguen. Las ovejas ahí van detrás. Entonces no se trata de, hermano, aunque el Salmo 23 dice que su vara y su cayado nos infunden aliento, nos infunden valor. Yo creo que sí, hay momentos donde hay que corregir algunas cosas. De repente hay que alinear algunas, eso es la vara, poder alinear algunas cosas. No, esto no es por aquí, vamos por allá. Pero eso es mínimo, hermano, a la herramienta que nos han dado, que es nuestra voz. El pastor, mire, el pastor solo tiene que abrir su boca, hermano, enseñar, predicar, hacer los llamados, hacer las convocatorias. Y los que reconozcan esa voz solo tienen que ir tras eso, tras esas convocatorias. La ovejita oye la voz de su pastor y le sigue. Entonces la voz tiene que haber un reconocimiento. ¿Por qué, hermano? Porque al final el Señor lo que quiere
es conducirnos. Grábese esta palabrita. A nosotros reconocer la voz, ¿sabe qué estamos haciendo? Nos estamos dejando guiar, nos estamos dejando llevar, nos estamos dejando conducir. O sea, hermano, tanto el que esté encargado de una iglesia como las ovejitas, es bien importante que sepamos esto. ¿Por qué, hermano? Porque por mi parte, entonces yo tengo una responsabilidad muy grande, hermano, y yo sé que el Señor, si me ha puesto aquí, pues el Señor me va a habilitar para todo esto, pero me ha puesto una responsabilidad grande el Señor, de que cada vez que yo me pare en este lugar, yo no tengo que venir a decir tonterías aquí, hermano, tengo que traer un mensaje de parte del Señor. Tengo que traer un mensaje de parte del Señor. Yo no puedo venir a inventarme aquí qué predico, hermano. Yo tengo que venir con algo de parte del Señor para poder, mire, ser esa voz que está instruyendo a un pueblo. Entonces las ovejitas tienen que seguir. Entonces, ¿por qué? Porque ese mensaje a nosotros nos va a conducir a un lugar. Entonces, ¿hacia dónde quiere conducirnos el Señor? Porque mire, insisto en esto. Jehová es mi pastor. Jesús es el buen pastor. Pero Él delegó pastores. Pero el rebaño es uno. El rebaño es el mismo. Entonces tenemos que ver hacia dónde quiere llevar el Señor el rebaño. Y Salmo 23 me dice a mí que Él me conduce a pastos verdes. Entonces, un lugar a donde el Señor quiere llevar su rebaño es a los pastos verdes. Otro lugar a donde el Señor quiere llevar su rebaño es a aguas de reposo. Entonces, yo como pastor tengo que estar consciente que lo que el pastor general quiere es llevar a sus ovejas a un buen pasto, llevar a sus ovejas a aguas de descanso, a aguas de reposo. Esa es la dirección correcta, hermano. Esa es la dirección que el Señor quiere darle a su rebaño. Entonces, allí, pastos verdes, mire, aguas de reposo. Y mire ese paso ese punto número 3 está donde Jesús decía que Él es el buen pastor. Yo lo que tomé, mire, solo para que nos ubiquemos en lo que están proyectando ahí. Yo dije, bueno, el Señor dice que nosotros solo tenemos que enseñar, los pastores solo tenemos que enseñar y las ovejas nos van a seguir. La voz es una herramienta que el Señor nos ha dado a nosotros los pastores. Nosotros solo enseñamos, predicamos, hacemos los llamados, hacemos las convocatorias. Qué sé yo, hermano, tenemos culto tal día, hermano, el culto es a las 6:30, hermano, tenemos intercesión, tenemos Santa Cena, tenemos ayuno. Eso es lo que me corresponde a mí, hermano, hacer las convocatorias. El que tiene afinado su oído, el que es oveja, solo va a oír y va a seguir. Hermano, va a haber un cambio de culto, fíjese, esta semana, que solo estoy dando, esta semana no nos vamos a reunir tal día. Entonces el pastor está dando una convocatoria. Esta semana nos vamos a reunir tal día, en tales horas. Va a ser una reunión especial. La oveja solo oye la voz de su pastor y le sigue. Eso es, hermano, tener su oído afinado esta es la convocatoria. Bueno, vamos tras eso. Entonces, lo que hice fue, hermano, es ver, por ejemplo, en los tres lugares de la Biblia donde aparece el pastor, Salmo 23, Juan 10 y Efesios 4, me fui a buscar qué cosa, a qué lugares los conduce. Entonces, pastos verdes. Entonces yo tengo que saber. El rebaño tenemos que conducirlo a buenos pastos, buena palabra, una palabra fresca, una palabra de parte del Señor. Ahí tenemos que llevar el rebaño. El rebaño tiene que conducirse a aguas de reposo. Hermano, descanso. Que podamos descansar en su palabra, que podamos tener una palabra que nos traiga reposo. Y cuando nos pasamos ya a Jesús, al buen pastor, dice ese versículo, mire eso, hermano, dice que el Señor llama a las ovejas, Él solo las llama y las ovejas le siguen y las conduce hacia afuera.
Y me fui a buscar, hermano, yo le preguntaba al Señor, pero ¿qué aplicación puede haber acá? Porque es raro, hermano, hacia afuera, pero hacia afuera, ¿y por qué nos van a llevar afuera? Entonces eso nos habla como a otras dimensiones, hermano. ¿Sabe cómo una forma de ver esto? Tal vez hay otras formas. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Me voy pues a preparar moradas para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Sabe que no está diciendo el Señor? Miren, yo los voy a sacar de este mundo, yo los voy a conducir afuera, yo los voy a conducir a la casa del Padre. Su morada no está en este mundo, por eso nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, hermano. Nuestra ciudadanía está arriba, en los cielos, donde está Cristo. Entonces el buen pastor lo que nos quiere hacer, hermano, es sacarnos de este mundo y llevarnos a vivir por una eternidad a nuestra morada celestial. Entonces, si ese es el corazón del pastor de pastores, ¿cuál debe de ser el corazón de nosotros también? Preparar la iglesia para el arrebatamiento, hermano. Preparar la iglesia para que se vaya con Cristo, hermano. Preparar la iglesia para que, mire, predicarle a la iglesia de la venida del Señor. Enseñar de la venida del Señor. Enseñarle, hermano, que nuestra ciudadanía no está aquí en los cielos. Entonces, todas estas cosas tenemos que, hermano, tenemos que revisarlas, porque por una parte, yo como pastor tengo que hablar de esto. Y usted como ovejita, abrir sus oídos y decir: ciertamente nosotros no somos de esta tierra. Tenemos que prepararnos porque pronto está nuestra partida de esta tierra y poder ir a vivir con Cristo una eternidad. Entonces eso está en Juan 10. Pero hermano, cuando nos vamos a Efesios 4:11, voy a buscar fíjese, hermano, voy a buscar Efesios 4:11 para que lo leamos. Mire cuántas cosas, el reconocer la voz, hermano, el reconocer la voz. Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hombres humanos, hermano. Mire, les dio esa comisión: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero como estamos hablando de pastores, pero ¿cuál fue el fin de eso? Verso 12: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13 es bien clave, hermano. ¿Por qué? Porque dice: hasta que todos lleguemos. Entonces hay un recorrido. Esa palabrita que me dice hasta que todos lleguemos es porque hay que caminar. Entonces, como estamos hablando de que la oveja oye la voz del pastor y le sigue, entonces el pastor tiene que hacer un recorrido con las ovejas, hermano. Él adelante y las ovejas atrás. Entonces, cuando dice ahí, mire, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mire, una de las labores nuestras es cómo llegamos a la unidad de la fe. Tenemos que llegar ahí, hermano. Luego dice ese versículo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice también: y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Es otra de las cosas que tenemos que llegar. Quizás no hemos llegado, seguramente no hemos llegado, pero que tenemos que encaminarnos allá, hermano, a llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ese sería el número 2. Pero después dice: hay que llegar también a la condición de un hombre maduro. Eso me habla de madurez. Tenemos que avanzar. Por eso Hebreos 6 dice: avancemos a la madurez. Como que es un camino que hay que recorrer, hermano. Avancemos a la madurez, llegar a la madurez. Todas estas cosas son los lugares donde tenemos que llegar, hermano. Y a los que las ovejitas tienen que ser conducidas. Y luego dice, hermano: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo había hecho un resumen así en puntos, no sé si lo tienen ahí, donde pude ver los puntos a donde el rebaño tiene que ser llevado. Los puntos donde el rebaño, pero ahí solo hay 3. Yo le puse varios ahí: unidad en la fe, conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la madurez y a la medida de la estatura de Cristo. Esos son los lugares donde tenemos que llegar. Esos son los lugares donde las ovejitas tienen que ser conducidas. Pero para llegar ahí, hermano, yo espero estarme dando a entender. Mire, para llegar ahí
necesitamos algo bien importante y es reconocer la voz, tener un conocimiento, un reconocimiento de la voz. Hermano, qué importante es esto. Ya le voy a explicar algunas otras cosas, pero para llegar ahí, para hacer estos recorridos, se los voy a leer desde aquí. Para hacer estos recorridos, Pastos Verdes sería un recorrido. Aguas de Reposo es otro lugar donde tenemos que llevar. Hacia afuera, esas son otras dimensiones, son moradas eternas a las que tenemos que llegar. Pero también la unidad en la fe es otra cosa a la que tenemos que llegar. Al conocimiento pleno del Hijo de Dios es otro punto donde tenemos que llegar. A la madurez y a la medida de la estatura de Cristo. Todo esto está relacionado con la voz del pastor. Entonces tenemos que, hermano, nuestro oído se tiene que afinar, porque el que tenga su oídito afinado, el que reconozca la voz, solo va a escuchar la voz y se va a dejar guiar y se va a dejar llevar a estos lugares. Se va a dejar guiar y se va a dejar llevar a estos lugares. En ese sentido, hermano, en ese sentido, mire, aquí tendríamos que mencionar algunas cosas, como por ejemplo, Juan 21:16. ¿Se acuerda cuando a Pedro le estaba preguntando el Señor: Pedro, ¿me amas? Dice ahí, y volvió a decirle por segunda vez, o sea que él había preguntado la primera vez, volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ese es Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Aquí vemos una comisión que el Señor le está dando a un apóstol, hermano. Mire, por eso no sé por qué a veces se ve como que el apóstol es súper alto y el pastor más abajo. No, hombre, si mire que a Pedro más bien de apóstol lo pusieron después de pastor. Era apóstol y Jesús le dijo: mira, pastorea mis ovejas. Hay una asignación, hermano. Mire, quiero decirle algo aquí en este punto. Mire, el Señor tiene una, no sé si decirle una preocupación, no sé, pero sí el Señor tiene como esa preocupación de que sus ovejas estén pastoreadas, hermano. Por eso yo se lo he enseñado, yo se lo he dicho acá. No tendría que haber una ovejita sin pastor. No tendría que haber hermano, una ovejita del Señor no puede estar sin pastor. Tiene que tener un lugar donde congregarse. Tiene que tener alguien que lo pastoree, hermano. Tiene que tener alguien que lo pastoree. No puede estar sin pastor. Fíjese que dentro de las veces que el Señor, tal vez lo colocan aquí los hermanos, dentro de las veces que el Señor sintió compasión, eso está en Marcos 6:34. Entre las cosas que yo puedo ver donde Jesús tuvo compasión, el Señor se compadeció de algunas cosas, pero entre las cosas que el Señor se compadeció es que vio a su pueblo dispersado como ovejas sin pastor. Mire ese versículo. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, mire hermano, vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces, ¿qué hizo después Jesús? Dice que así que comenzó a enseñarles. Eso me da un mensaje. Una oveja sin pastor es una oveja que no tiene enseñanza, hermano, no tiene doctrina. Es una oveja que está como a la deriva, hermano, a lo que le suceda, hermano. Entonces mire que el Señor tiene compasión de ellas. Y dice: yo veo que ustedes andan como ovejas sin pastor y son el pueblo del Señor. El Señor comenzó, en otras palabras, comenzó a enseñarles que reconocieran la voz de Él, que Él era el buen pastor. Entonces, hermano, esto nos tiene que llevar a nosotros, a todos, hermano. Como le digo, todos necesitamos ser pastoreados. Necesitamos tener un pastor. Yo tengo a mi pastor, hermano, el humano aquí en el terrenal. Usted sabe, el apóstol Germán, mi pastor.
Todos debemos de tener, debemos de ser pastoreados. ¿Por qué, hermano? Porque la oveja oye la voz de Dios a través de su pastor. Así debería ser. A eso lo quiero llevarlo. Mire, entonces hoy sí entrémosle. Después de haber explicado esas cosas, ¿cuánto me tardé en esto? Vamos a ver. 31 minutos. Bueno, veamos a ver cuántos ejemplos podemos ver. Mire, veamos este ejemplo. Deuteronomio 5:27. Está hablando Moisés, está dando una explicación al pueblo aquí, hermano, y está recordando algunas cosas. El libro de Deuteronomio es un libro como que resume, hermano, todo lo que sucedió en el desierto. Aún están en el desierto, pero ya están como listos para trascender al lugar de la promesa. Entonces, recuerda Moisés que en alguna etapa del desierto el pueblo le dijo: acércate tú. Esto le está diciendo el pueblo a Moisés: acércate tú, Moisés, y oye al Señor. Mire qué cosa es esta. Mira, Moisés, el pueblo le está diciendo a Moisés: acércate tú y oye al Señor nuestro Dios. Dice: oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces, dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga y lo escucharemos y lo haremos. Mire eso. Si lo tienen aquí, ¿verdad? Sí, aquí lo está. Mire, acércate tú, Moisés. Nosotros reconocemos que tú eres el hombre por medio del cual Dios nos habla a nosotros. Mire qué interesante esto, hermano. Le dice: acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, lo escucharemos y lo haremos. Eso es que la oveja oye la voz de su pastor, y ese de lo haremos es y le sigue. Eso es, hermano, y le sigue. Entonces, fíjese que cuando usted sigue leyendo eso, mire qué interesante. Dice: y el Señor oyó la voz de nuestras palabras cuando me hablasteis, y el Señor me dijo: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Mire, hermano, el Señor cómo miró esa acción del pueblo. Han hecho bien en todo lo que han dicho. Y el Señor dice: oh, si ellos tuvieran tal corazón. ¿Sabe ese tal corazón? Es, si ellos se mantienen en esa enseñanza, si ellos se mantienen en eso, de que escuchan tu voz para hacer las cosas, si ellos se mantienen en eso, mire lo que dice: y guardan siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos, no de vez en cuando, sino para siempre. Hay una bendición generacional, hermano, el ser pastoreado, el dejarnos pastorear, hay una bendición generacional. Mire, cualquiera que me escucha este mensaje, yo quiero estar repitiendo esto, porque cualquiera que me escucha va a decir: ese pastor solo viene a predicar cosas a su interés. No, porque el primero que tiene que saber esto soy yo. Hermano, es que esto tenemos que aplicarlo así. Sí se acuerda lo que decía el centurión. ¿Quién se acuerda lo que decía el centurión? Sí, ese que dijo: solo di la palabra. Pero ¿qué dijo él con respecto a la autoridad? Hermano, ese es un principio que nadie lo tiene que pasar por alto. Mire, él dice: por cuanto soy un hombre bajo autoridad, yo puedo también ejercer autoridad. O sea, como yo soy un hombre que reconozco autoridad, yo también puedo ejercer autoridad sobre los que están bajo mi cargo. Eso es lo que dijo el centurión. Ese principio no lo podemos dejar pasar por alto. Por ejemplo, en mi caso, hermano, ¿cómo yo puedo pretender que las ovejitas que el Señor me ha dado a pastorear se me sujeten si yo soy un insujeto con mi autoridad?
¿Cómo puedo pretender eso? No puedo, no tendría que estar predicando este mensaje. Entonces yo tengo que, hermano, esto es para el primero que tiene que agarrar esto, soy yo, hermano. Necesito oír la voz de mi pastor y poder, mire, oírla y seguirle. Porque soy un hombre bajo autoridad y el Señor me ha dado un puesto que también ejerce autoridad. Entonces hay que tener, y entonces esto cuando lo agarramos a nivel familiar también aplica, hermano. Mire, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios 11? Creo que está eso, donde dice, Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza del hogar. Cabeza del hogar, pero el cabeza de hogar tiene una cabeza sobre él, que es Cristo. Entonces, ¿cómo pretendemos que nuestros hijos se nos sujeten si nosotros somos desobedientes con Cristo? Nuestra cabeza. Aplica para esto, hermano. Entonces, tenemos que reconocer, el reconocimiento de autoridad es importante. Ahí está, miren, los hermanos lo están poniendo ahí. Ahora bien, quiero que entiendan de que Cristo es la cabeza de todo hombre, mire. Mientras que el hombre es la cabeza de la mujer, del hogar, de la casa, de la familia. El hombre es la cabeza. Pero si el hombre es un insujeto con Cristo, se pierde el principio de autoridad. Entonces, hermano, yo tengo mi pastor y usted tiene su pastor. Entonces, para mí el mensaje sería, ¿cómo pretendo que las ovejitas me reconozcan mi voz como pastor si yo no reconozco la voz de mi pastor? No se puede. Reconocer. Estamos en el año del reconocimiento. Reconocer la voz. Entonces Moisés, mire, el pueblo entendió que el hombre que el Señor le había mandado para sacarlos de Egipto y para atravesar el desierto era Moisés. ¿Cómo vamos a atravesar desiertos? Si tenemos pastor, los vamos a atravesar. ¿Qué son desiertos, hermano? ¿Qué son desiertos? Pruebas, tribulaciones, momentos difíciles. ¿Cómo vamos a atravesar un desierto? Escuchando la voz de su pastor y siguiéndole. O sea, una de las labores pastorales es, hermano, atravesar desiertos. Es que eso está diseñado para nosotros. Los desiertos están para que nosotros los crucemos, no para que nos quedemos ahí, hermano. Los desiertos están para que, mire, de pasadita, de voladita, los crucemos. Lleguemos a la promesa del Señor, pero no para que nos quedemos postrados ahí. ¿Quiénes fueron los que se quedaron postrados en el desierto, hermano? Los que no reconocieron a Moisés. Esos se quedaron en el desierto. Los que no escucharon la voz de su pastor, eso mire, no se mantuvieron, algunos no se mantuvieron en esto. Aquí estaban acabaditos de salir del desierto cuando ellos dijeron, Moisés, mejor que el Señor te hable a ti, tú nos hablas a nosotros y haremos todo lo que tú nos digas. Pero de repente se empezaron hermanos, de repente se empezaron a rebelar algunos. Usted sabe, Coré y 200 más se rebelaron. ¿Y qué pasó? Se los chupó la tierra, hermano. Porque empezaron a menospreciar la palabra que el Señor les daba por medio de Moisés. Entonces, mire, hay un pasaje que quisiera leerlo. Tal vez yo no se lo di a los hermanos. Está en Números 11 o en Números 12. Si quiere, leamos esto. Mire cuando el asunto no es de hombre, sino que de Dios. Porque esa es otra cosa que tenemos que aclarar, hermano. O esa es otra cosa que tenemos que enseñar. Hay unos que se levantan como de parte de Dios y no son de Dios. Eso hay que aclararlo. Hay unos que se autodenominan pastores y nadie los ha ordenado. Cuando usted le pregunta, ¿y de parte de quién es su autoridad? No, yo no tengo autoridad, el Señor me puso aquí. Sí, pero tuvo que haber salido alguna formación o algo, hermano. No, hermano, ya estaba con aquel hombre, pero ahí le dividí la iglesia y me aparté aquí. Entonces esas cosas también hay que revisarlas. Hay que revisarlas. Si en verdad,
fue un enviado de parte del Señor. Mire, número 12, hay un lío ahí, hermano. Hay un lío y mire, y vaya quién se rebeló contra su voz autorizada. Los hermanos de Moisés se le rebelaron. Dice que entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita, era una mujer que no era del pueblo del Señor. Otro día tal vez ahondamos un poquito de eso. Pero mire, y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? Mire esa preguntita, hermano. Está hablando de hablar, de trasladar un mensaje. Está hablando de cuál es la voz autorizada. Entonces ellos dicen, mire lo que dicen ahí, se preguntan, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Mire esa preguntita. ¿Sabe lo que están diciendo? ¿Acaso que solo Moisés tiene liderazgo para que lleve el pueblo, pues? ¿Y acaso que no estamos nosotros también? Se rebelaron, hermano, contra la voz del Señor. Entonces dice que el Señor lo oyó. Dice ahí, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. El Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón, a Miriam, salid vosotros tres. Mire que llama a los tres. Salid. Hermano, déjeme decir algo aquí. ¿Qué tanto le molestó al Señor esto? Preguntémonos, ¿qué tanto le molestó al Señor que le quitaran que le quisieran usurpar esa autoridad a Moisés? ¿Qué tanto le molestó al Señor que descendió, hermano, a arreglar ese lío? No sé si usted le causa un poquito de asombro eso, pero algo así como que hay un lío tan grave allá en la tierra que yo no voy a enviar a nadie, voy a ir yo personal a arreglarlo. Me parece, hermano, que era algo muy delicado para que el Señor haya dicho, no, en otros asuntos delego ángeles que vayan. En otros clavos le hablo a un profeta que vaya a arreglar ese problema y que dé un mensaje de parte mía. Pero este problema es tan delicado que tengo que ir yo a solventarlo. Hermano, yo digo, ¿qué tanto fue lo que al Señor le desagradó este acto, hermano? ¿Qué tanto fue que al Señor le desagradó que dijo, yo voy a ir? Y dice que el Señor, hermano, de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión. Lo citó, hermano. Así como cuando el jefe lo llama a recursos humanos, ¿va? Y salieron los tres, dice. Entonces el Señor descendió en una columna de nube. Mire, hermano, se apareció el Señor ahí en una nube. Se puso a la puerta de la tienda. Llegó hasta abajo, hermano, el Señor. Se puso a la tienda de la puerta y llamó a Aarón y a Miriam. Allá no menciona a Moisés, aunque estaba Moisés ahí presente, pero le dijo, el problema es con Aarón y con Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, es como que Moisés se quedó aquí y ellos dieron un paso enfrente. Entonces, como así, como para cuadrarlos, hermano. Entonces, imagínense, el Señor, Él le dijo, oíd ahora mis palabras. Y mire, hermano, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. Mire qué categórico el Señor. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa, él es fiel. Cara a cara, hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue. ¿Qué tan grave sería este caso, hermano? ¿Qué tan grave es que María haya dicho, Aarón, ¿acaso que solo por Moisés va a hablar? Como quien dice, ¿acaso que solo Moisés es la voz autorizada aquí? Nosotros también podemos hacerlo. Hermanos, se rebelaron contra la voz. ¿Sabe lo que nos enseña esto, hermano? A todos nosotros tenemos que aprender a reconocer la voz de nuestro pastor, pero hablando del Señor
por medio de un humano, por medio de un hombre. Hermano, sí, hombre, esto nos enseña, hermano, que debemos de tener cuidado antes de hacer una crítica. Mejor oremos al Señor, hermano, que el Señor nos ayude a entender cuáles cosas vienen de parte de Él y cuáles no, ¿verdad? Entonces, Moisés era una voz que el pueblo escuchaba a Dios por medio de la voz de Moisés. Y eso, hermano, lo que hizo fue que salieron de Egipto hermano, y el fin era cruzar el desierto, no quedarse ahí, aunque unos no lo lograron cruzar. Pero mire, cuando Josué muere, o cuando Moisés ya está por entregarle esta estafeta, eso está en Deuteronomio 3:28, le dicen a Moisés, mire qué interesante este punto, mire esta transición que vamos a hacer ahorita. Quiero ir chequeando mi relojito, vamos bien. Dice, pero encarga a Josué, le están hablando a Moisés ahí, encarga a Josué y anímale y fortalécele, porque él pasará a la cabeza de este pueblo. Está hablando Moisés, está hablando el Señor con Moisés y le está diciendo, mira Moisés, ya tus días se están terminando, necesito hacer un relevo, necesito hacer una transición. Entonces, una cosa es, hermano, cuando el Señor hace cambios, cuando el Señor quita una hoz y pone otra. Eso es diferente. Eso no es que nadie se está levantando, sino que el Señor quita una hoz y pone otra hoz. Hermano, sí me estoy dando a entender, ¿va? Eso es diferente, hermano. Eso no es lo mismo que alguien se quiera ir a meter a una iglesia y decir, ahora yo soy el pastor. No le hagan caso a ese hombre. Eso es usurpación, eso solo el diablo lo hace. Pero que el Señor diga, mira Moisés, ya llegó tu turno de que le pases la estafeta a otro. Ahora la voz autorizada va a ser Josué. Ya no vas a ser tú, sino que ahora va a ser Josué. Miren lo que le dice ahí, pasará a la cabeza de este pueblo y él les dará por heredar la tierra que tú verás. Moisés con su voz condujo el pueblo para que pasara el desierto, pero Josué con su voz iba a hacer que el pueblo conquistara. Entonces el que escucha la voz de su pastor tiene grandes posibilidades de entrar a la tierra prometida y conquistar. ¿Y cómo se llamaba esa tierra, hermano? Reposo. Ahí lo puede leer en Hebreos 4, donde dice que el pueblo no entró en el reposo. La gran mayoría del pueblo no entró en el reposo. ¿Y a dónde nos quiere conducir el Señor? A aguas de reposo. El que oye la voz de su pastor va a entrar a las aguas de reposo, va a llegar a los lugares de reposo. Entonces ahora le están dando ahora le están dando la voz autorizada a Josué. Y mire lo que dice el pueblo, Josué 1:16. Josué 1:16. Ellos respondieron a Josué, el pueblo. El pueblo le respondió a Josué diciendo, haremos todo lo que tú nos has mandado. Reconocieron la voz, hermano. Qué importante es reconocer la voz, hermano. Mire, este pueblo otra vez, así como le reconocieron la voz a Moisés, ahora un jovencito, hermano, alguien con un timbre de voz quizás hasta de medio aniñado, hermano, no sé, mire, no sé lo que le podría decir, pero ellos le dicen a Josué, mira Josué, haremos todo lo que tú nos has mandado y a donde quiera que nos envíes, iremos. Reconocen la voz, hermano. Solo reconocieron, mire, dice, a donde quiera. Mira Moisés, si hay gigantes, no quiero ir ahí. Mira Moisés, si ahí hay muchos gigantes, ahí grandotes, no quiero ir ahí. No, a donde tú nos envíes, ahí iremos. Reconocen la voz, hermano, reconocen que hay alguien al mando. Mire, otra cosa que quiero decir aquí, nunca el Señor deja a su pueblo sin una dirección, hermano. No, hermano, no la deja sin una dirección. Entonces tenemos que aprender muchas cosas aquí. Mire, quiero leer más ahí. Dice, a donde quiera que nos envíes, iremos.
Mire lo que le dice el verso 17. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal de que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Y qué le había dicho? ¿Qué le había dicho Josué? Vamos a ver, ¿qué le había dicho el Señor a Josué en los primeros versículos? ¿Se acuerda que le había dicho? Como estuve con Moisés, estaré contigo. Tenía el respaldo de Dios, hermano. Mire, hermano, cuando un hombre lleno de defectos y de un montón de situaciones que no vienen al caso mencionarlas, pero si tiene el respaldo de Dios, todo lo que emprenda va a tener éxito. Todo lo que emprenda va a tener éxito. Ah, hermano, si quiere leámoslo. Sí, dele un aplauso al Señor. Si quiere leámoslo. Eso está en Josué 1, ahí en los primeros versículos. Mire que el Señor le dice a Josué, Josué, dice, sucedió que después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, ya murió, hermano, ya murió Moisés, dice, después de la muerte del siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, mire cuántas cosas que decir ayudante de Moisés. Mire, voy a decir algo aquí que nos va a servir, nos va a servir. Mire, hermano, he entendido un poquito de la paternidad espiritual. Y yo digo que mientras nuestras autoridades estén con vida biológica, nosotros no podemos despegarnos de ellas, hermano. Se lo hablo personalmente. Por ejemplo, yo tengo que estar pendiente qué predica mi pastor, qué predica el apóstol Sergio. Yo tengo que estar pendiente de eso, hermano. Porque yo sé que ahorita por medio de ellos el Señor me habla. Pero si el Señor se tardara unos años, si el Señor se tardara unos años y ellos pasan con Cristo, se van con el Señor, yo creo que el Señor entonces me empieza a hablar de una manera más directa a mí. Esa es la manera correcta donde tenemos que estar nosotros bajo autoridad. Que los ministros que el Señor nos puso, el Señor nos habla por medio de los ministros que el Señor nos puso. No podemos dejar de escucharlos. En mi caso, yo no puedo dejar de escucharlos. Entonces, pero si ellos llegaran a faltar, yo creo que ahí yo entro a otra dimensión y decir, ahora el Señor me va a hablar directamente a mí. ¿Por qué? Porque a Josué el Señor no le hablaba directamente, él solo estaba con Moisés. Y ahí escuchaba todos los mensajes de Moisés y ahí estaba con Moisés y ahí fue formado con Moisés. Cuando Moisés muere, entonces ya le empiezan a hablar a él. Ahora sí, ya le habla el Señor directamente. Por eso es que explica ahí, sucedió que después de la muerte de Moisés, el pastor de Josué, el que discipulaba a Josué, el que le enseñaba a Josué, dice, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo, ya le habló el Señor directamente a él. Yo no sé quién me está escribiendo aquí ahorita. Vamos a ponerle mute a eso porque seguramente es un hermano que no vino al culto. Mire, entonces ya el Señor le habla directamente a él. Ya el mensaje lo recibe directamente del Señor. Entonces, mientras nuestros padres nuestros padres espirituales, yo aquí tengo a mi papá también biológico, también estoy bajo autoridad, hermano. Entonces, mire, cuando nuestros padres espirituales estén con vida, tenemos que estar con nuestro oído puesto que están predicando, porque el Señor nos habla por medio de él. El Señor sabe qué va a pasar. Si se tardara y ellos pasan a otra dimensión, entonces ahí entramos a un acercamiento más con el Señor. Interesante esto que el Señor me estaba permitiendo ver algunas cosas. Pero al seguir leyendo dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo el pueblo a la tierra que yo les doy y los hijos de Israel. Pero quiero llegar a esa parte donde le dice 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Aquí está, mire lo que mencionaba aquí el hermano Gerson. Así como estuve con Moisés,
estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. ¿Qué palabras esas, hermano? Entre mis cosas personales, yo le cuento algunas cosas personales, pero entre las cosas que el Señor me habló directamente es: así como estuve con tu padre espiritual, el apóstol Germán Ponce, así voy a estar contigo también. Las victorias que yo le he dado a él, te las voy a dar a ti también. Hermano. Entonces el reconocer, pero aquí lo que estamos hablando, el reconocer la voz, hermano. Este año del reconocimiento, que el Señor nos ayude a afinar nuestros oídos para reconocer la voz del Señor por medio de un hombre, por medio de un pastor. Y aquí vamos a ver, hermano, hay muchas cosas. Quiero ver aquí cómo voy. Solo me quedan 4 minutitos. Pero mire, hablemos o leamos por lo menos estos. Gedeón, Jueces 6:34. Y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Hemos estado hablando de Gedeón. Es más, no terminamos de estudiar todo lo que estábamos viendo. Ya el Señor nos llevó a otra cosa, hermano. Pero va a haber tiempo para que terminemos lo del tabernáculo que estábamos viendo los martes. Dice, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y tocó la trompeta. Eso es voz, hermano. Tocó la trompeta y los abiezeritas se juntaron para seguirle. Mire, esto es interesante porque Gedeón no llamó a nadie, venga, no, él solo tocó la trompeta y todos se juntaron para seguirle. Hermano, y el tiempo me faltaría, pero eso representó la victoria para aquel pueblo que estaba oprimido, que le estaban comiendo sus cosechas, hermano, estaba escondido, estaba así como que amedrentado, hermano. Entonces, pero que cuando reconocieron que Dios había levantado un guerrero para pelear a favor de ellos, cuando el pueblo reconoció eso, les vino victoria. El reconocer la voz, el reconocer cuando Dios habilita a alguien, hermano. ¿Quién era Gedeón, hermano? Un miedoso. ¿Quién era Gedeón? Señor, ¿y cómo voy a hacer esto si yo soy el más pequeño en mi familia? Ya viste que somos los más pobres de aquí de Israel. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Era un muchacho que, hermano, miedoso, pero el Señor lo habilitó. Y cuando ese hombre, vino el Espíritu Santo sobre él, habilitación, y tocó la trompeta, dice que todos se juntaron para seguirle. Reconocieron que el Señor había habilitado a Gedeón para que los pastoreara. Y de todo esto, hermano, pudiéramos hablar. Tal vez pone el resumen ahí, hermano Saúl. Me faltó hablar de Samuel, cómo Samuel fue reconocido como un profeta. Le voy a dar los versículos para que los tenga. 1 Samuel 3:19 dice: Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, mire esto, reconocieron la voz. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, eso es todo el territorio de Israel, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. En otras palabras, reconocieron que Samuel era el profeta del pueblo. Reconocieron la voz. Ese Samuel sacó al pueblo de una tremenda crisis, hermano. Usted sabe cómo había dejado el templo Elí, el sacerdote Elí, los hijos, cómo habían profanado el templo. Samuel fue levantado para restaurar todo ese daño que le habían hecho al sacerdocio. Y el pueblo del Señor volvió a tomar auge, hermano. Después de que le habían robado el arca del pacto, después de que habían, hermano, hecho casi pedazos el sacerdocio. Entonces vino el Señor, levantó a Samuel y el pueblo reconoció que Samuel era un hombre de Dios y fue restaurado. Mire, otro de los casos, hermano, es David. Sí, hombre, en los días de David, según de Samuel 5:1, entonces todas las tribus de Israel, mire otra vez el pueblo, entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y ya desde antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, oiga esto, mire lo que le dijeron a David: eras tú el que guiabas a los israelitas en sus salidas y sus entradas. Y el Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo. ¿Cómo reconocieron a David como un pastor de ellos, hermano? El pueblo de Israel reconocieron que David era el ungido del Señor. Qué importante reconocer, hermano, cuando Dios levanta a alguien.
para guiar a su pueblo. Y eso le trajo una victoria tremenda al pueblo. Mire, el rey David fue un hombre, 40 años gobernó, hermano. Y ese dejó de tal manera el reino que no tenía enemigos. Ese se encargó de destruir a todos los enemigos, a todos los derrotó. Y dice la Biblia que cuando ya David estaba en paz, cuando ya todos los enemigos estaban derrotados, eso lo puede leer en 2 Samuel 7, por ahí está. Entonces, hermano, aún los que eran enemigos quisieron buscar la paz con él. ¿Pero por qué cree que era? Porque el reino de Israel se volvió un reino casi invencible. Todas las otros reinos lo respetaban. ¿Cómo que le iban a hacer un mal cuadro a David, hermano? Eso todos lo respetaban. Ganó ese poderío David. ¿Pero por qué? Porque el Señor lo habilitó y el pueblo lo acuerpó, lo siguió. Tú eres nuestro rey, tú eres el hombre que el Señor ha ungido. Queremos que sea nuestro rey. Y dice ahí la Biblia que lo ungieron como rey. Dice, y el Señor te dijo, tú pastorearás el pueblo, serás príncipe sobre Israel. Verso 3, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego lo ungieron a David como rey sobre Israel. Lo reconocieron. Hermano, el reconocimiento nos va a dar, mire, lo que alcanzamos a ver ahorita, aquí ahí está el resumen. Pero el reconocer la voz, lo primero que hace es que nos saca de Egipto y nos hace cruzar el desierto. No nos vamos a quedar en el desierto. Ay, hermano, es que sí me gustaría, tal vez le doy continuación a este mensaje. El que reconoce la voz sale de Egipto y cruza el desierto, no se queda en el desierto. Después entra a las promesas, trae libertad al pueblo de la opresión, en este caso Gedeón. Se unieron a él, reconocieron que Gedeón era el hombre que Dios había levantado, y eso les trajo libertad, hermano. Samuel vino a ordenar el sacerdocio, hermano. Samuel vino a poner un orden en el sacerdocio, pero el pueblo lo reconoció que él era un hombre que Dios había levantado. David, ese derrotó a todos los enemigos, hermano. Ese puso a Israel en paz. Por eso le entregó el reino a Salomón. ¿Y sabe qué quiere decir Salomón? Paz, pacífico, eso quiere decir Salomón. Entonces, hermano, el seguir a un ungido, a alguien de Dios, a la voz autorizada, va a traer victoria sobre nuestros enemigos. Salomón quedó después de David. Él se encargó de edificar un templo majestuoso al Señor. Viene la edificación, hermano, hay edificación. Que el Señor nos permite edificar algo glorioso aquí, no solamente arquitectónicamente, sino que también espiritualmente podamos edificar una iglesia gloriosa en este lugar. Claro que, hermano, estamos orando para que el Señor nos entregue un terreno y que podamos construirle una casa digna al Señor, una casa magna al Señor. Estamos orando para eso, así es que ore usted también ahí, Señor, entréganos, porque, hermano, mientras eso sucede, vamos a seguir alabando al Señor. El Señor nos va a dar la victoria, pero edificar un templo, ¿sabe qué? Eso también es, hermano, hay que oír la voz, Y por último, eso, mire, hermano, después de David, el Señor le promete a David que no va a faltar un descendiente que no esté ocupando el trono, y eso se cumple en Jesús. Déjeme decir algo más aquí. En ese reino es que estamos trabajando nosotros, en el reino de Cristo, en el reino de Jesús. Jesús es el rey. Hermano, yo como pastor tengo que tener bien claro esto. Yo no tengo que andar buscando reinos. Si el reino es de Jesús, yo soy un trabajador del reino de Jesús. Las ovejas que el Señor me da no son mías, son de Él. Yo solo tengo que cuidarlas, y en algún momento tengo que entregarle cuentas a Él de las ovejas que el Señor me dio a pastorear, pero son de Él, las ovejitas son de Él. Entonces estamos trabajando en el reino de Cristo, en el reino de Jesús. Por eso aquí cantamos, y este culto sí que estuvo así como bien conectadito, porque estuvimos cantando de que el Señor es mi rey. Varias canciones ahí escuché de que Jesús es nuestro rey, hermano. Jesús es el rey de un reino eterno. Su reino no tiene fin. Nosotros somos ovejas
de ese reino. Pero mientras Él toma el lugar del reino, porque el Señor va a venir a ocupar ese reino, hermano, a tomar posición de ese reino, en el reino milenial. Pero mientras tanto el Señor delegó pastores para que pastoreáramos a su iglesia. Amén. Mire cómo comenzamos este año, hermano, de reconocimiento. Reconozcamos la voz de nuestro pastor. Amén. Amén y amén. Póngase de pie. Tempranito, hermano, faltan 15 para las 20 para las 9. Oramos y Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por permitirnos explicar estas cosas, Señor, que sinceramente son bastante complicadas de explicar, pero que tú nos das la habilitación para hacerlo. Queremos, así como estos hombres reconocieron la voz autorizada, así como el pueblo reconoció la voz de Moisés, reconoció la voz de Josué, reconoció el llamado de Gedeón, reconoció la voz de Samuel, la voz de David, la voz de Salomón y todos estos hombres que tú pusiste a gobernar. Señor, ahora nosotros queremos escuchar la voz de nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y estamos bien claros que esa voz la podemos escuchar a través de nuestros pastores. Así es que bendecimos la vida. Yo bendigo la vida de mi pastor Germán Ponce. Yo bendigo la vida porque es el hombre que tú has puesto sobre mí para pastorearme, para discipularme, para enseñarme, para formarme. Yo lo bendigo, Señor, porque tu palabra dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y tú, Señor, has traído a mi pastor a este país para bendecirnos, para ayudarnos, para pastorearnos. Yo reconozco esa voz, yo reconozco y quiero, Señor, aún aquellas cosas que no he entendido, quiero entenderlas para reconocer por completo la voz de mi pastor, porque por medio de esa voz yo escucho la voz del buen pastor, de mi Señor Jesucristo. Ahora, en mi condición de pastor de esta iglesia, que estas ovejitas puedan escuchar tu voz por medio de mi voz. Que estas ovejitas sean marcadas, Señor, sean selladas, Señor, con mi voz, que sean selladas. Tú me has dado un timbre de voz al cual ellos reconocen, Señor, que es la voz del Señor por medio de mi voz, ministrando su palabra, ministrando, Señor, esa vida que solo tú puedes dar. En el nombre de Cristo, Señor, ayúdanos, que esta palabra que se ha predicado hoy sea como, Señor, inaugurar este año de reconocimiento. Sea, Señor, como lo más importante, Señor, al inicio de este año, Señor, que nuestros oídos puedan reconocer la voz del pastor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que ahí podamos ir detrás de esa instrucción, detrás de ese llamado, detrás de esas convocatorias, detrás, Señor, de lo que se enseña. En el nombre poderoso de Cristo, ministra nuestros oídos para escuchar la voz tuya por medio de nuestro pastor. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Llévanos con bien y bendición a nuestros hogares. Que tu palabra esté ahí siempre con nosotros, Señor, fortaleciéndonos y dándonos esas victorias que tanto necesitamos. Amén, amén y amén.